Y abra su Biblia, por favor, en Habacuc, capítulo 3, versículo 2. Habacuc 3, 2. If you can open up your Bibles to Habakkuk chapter 3, verse 2. Cuando todos lo tengan, pueden indicarlo con un fuerte amén. When you have it, with a strong amen. Gloria a Dios. Solamente voy a leer o vamos a leer una parte de este versículo. I'm only going to read a part of this verse. La palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. The word of God says, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Lord, revive thy work in the midst of the years make known. Y quisiéramos predicar en esta noche bajo el tema Aviva tu obra. And I want to give you a message tonight with the theme, Revive thy work. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, en esta noche te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de estar en tu casa. Te damos gracias por este servicio dedicado a misiones, Señor. Te damos gracias por todos los misioneros del mundo, Señor, y te pedimos que tú les bendigas, Padre, que les des fortaleza y coraje para poder continuar haciendo la labor a la cual tú los has llamado. Señor, y a nosotros, pon un espíritu misionero en cada uno de nosotros, Señor, porque nos has llamado y enviado, Señor, a predicar tu palabra. En el nombre precioso de Jesús, usa mi vida, te ruego en esta noche, Señor, y sé glorificado en la vida de mi esposa también, Señor, al presentar tu palabra, Señor, que seas tú quien habla. En el nombre de Jesús, Padre bendito. Amén y amén. Pueden sentarse, amada iglesia. You can have your seat. Si me permite interactuar con usted por un momento. If you can give me the opportunity to interact with you for a bit. Pueden levantar la mano todos los que han emigrado a este país. If you have immigrated to this country, raise your hand. Casi una pregunta que tiene respuesta de todos, casi, ¿no? It's almost 100%. Brother Swindle, I think you're left alone. Se queda solo mi hermano Swindle. De aquellos que han emigrado a este país, ¿cuántos de ustedes conocieron a Cristo en este país? Those of you that have immigrated to this country, how many of you came to know Christ in this country? ¿Pueden dar gloria a Dios por ello? You can give a glory to God for that. Amén, por la bendición que Dios le ha dado aquí. For the blessing that God has given you here. Yo pensaba en algo cuando meditaba hace algunos momentos. And as I was meditating a little while ago, I thought about something. Pensaba, quizás la mayoría de mis hermanos aquí presentes y la mayoría de aquellos que han conocido a Cristo aquí, I think that the majority of us here and the majority of us that have come to know Christ here, hemos venido a este país con la mentalidad del muy conocido sueño americano, we've come with the mentality of the American dream, con un deseo fuerte de trabajar y de prosperar. with the desire to just work and have prosperity. Pero tengo una pregunta para usted. But I have a question for you. ¿Se ha puesto a pensar en algún momento que quizás Dios, que es un Dios de propósito, That maybe our God, who is a God of purpose, lo trajo a usted a este país como misionero? that maybe he brought you to this country to be a missionary? ¿Qué si el propósito de Dios es que usted sea un misionero enviado a este país? What if God's purpose was for you to come to this country to be a missionary? Este país es una olla hirviendo de diferentes culturas de todo el mundo. This country is a melting pot of different cultures from many different Y countries. si no, dígame si usted no ha tenido la oportunidad de trabajar con alguien que es de otro país. And if not, tell me a time when you haven't worked for somebody with another person from a different culture. O incluso trabajar con alguien de un país que es muy alejado de Dios. Or worked with somebody who is from a country who is very separated from God. Que sirven a religiones falsas, religiones que no llevan a Cristo. Who serve in false religions who don't take you to God. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la oportunidad de compartir el mensaje salvador con alguien
ahí en nuestro trabajo. How many times have we had the opportunity to preach the word of God with somebody in the place where we work? Y mejor presento la pregunta de esta forma: ¿cuántos hemos aprovechado la oportunidad de compartir el mensaje salvador con alguien que necesita esa palabra? And I should take advantage and say, how many of us have taken the advantage or the opportunity to preach the word to somebody in our place of work? Mi hermano y mi hermana Belloso me pidieron que hiciera un corto recuento de la historia del cristianismo en esta nación. Our brother and sister Beoso have asked that I give a small summary of the missionary here, of how Christianity came to our country. Y yo quiero empezar con esto que dice Matthew Spalding, que es un historiador, no es cristiano, pero es un historiador que escribió un libro que se llama We Still Hold These Truths. And I want to read a small portion from an author, a historian, not Christian, but a historian named Matthew Spalding, who wrote a book titled We Still Hold These Truths. Y él dice, rápidamente leo esto, dice: de las muchas influencias que dieron forma al concepto estadounidense de libertad, la primera y más formativa fue la fe, hablando de la fe cristiana. Y dice, de hecho, Estados Unidos fue el primer país en toda la historia que se formó deliberadamente para proteger y promover la libertad religiosa. Nuestros fundadores señalaron correctamente que la gente no le da libertad a la gente, sino que Dios es quien le da libertad a la gente. And I want to read a small portion of his book where it says, of the many influences that shaped the American concept of liberty, the first and most formative was faith. Indeed, America was the first country in all of history that was deliberately formed to protect and promote religious freedom. Our founders rightly noted that people don't give people freedom, God does. Y lo interesante de esto es que la fundación judeo-cristiana de esta nación And the interesting thing is that the foundation from Judeo-Christianism fue lo que dio paso a que se expandiera el evangelio por muchos, si no todos los países latinoamericanos de donde usted y yo venimos. and it gave way for many of our Latin countries where you and I are from to experience the same thing. Mi papá cuenta la historia de cómo el evangelio llegó hasta su casa. My dad tells the story of how Christianity made it into his home. Dos de mis tíos, sus hermanos mayores, Two of my uncles, his older brothers, traficaban, pero no con lo que usted piensa, sino con queso. they were transporters, but not what you think of. It was cheese. Y dice él que viajaban hasta Nicaragua para comprar queso y luego lo traían para venderlo ahí en su región. So they would travel to Nicaragua to buy the cheese, and then they would bring it back to El Salvador. El evangelio no había llegado todavía hasta ese lugar donde ellos vivían. The Christianity had not made it to the area where my dad lived. Y mi tío Chilo y mi tío Jesús viajaron un día a Nicaragua en uno de sus tantos viajes. And my uncle Cecilio and my uncle Jesus went to Nicaragua just like many of their trips. Y vieron una carpa al aire libre. And they saw a tent Y out in the open. con curiosidad entraron y adentro estaban unos misioneros estadounidenses predicando la palabra de Dios. So they were curious and they went into this tent and they saw that there were some American missionaries that were preaching. Ellos iban con la intención de comprar queso, They went with the intention of buying cheese, pero regresaron con algo mucho más valioso que el queso. but they returned with something much more valuable than cheese. Y cuento esa historia con tanto gozo en mi corazón porque me doy cuenta que al entregarse ellos a Cristo en ese avivamiento misionero, And I tell that story with so much joy in my heart because the moment that they entered that tent and received Christ, dio paso a una cadena tan larga que es la que me permite hoy estar aquí presentando la palabra de Dios para su pueblo. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por ello. it created such a long and strong chain of Christianity in my family that allows me to be here to preach this word to you today. Porque alguien escuchó el llamado aquí en Estados Unidos y fue a Nicaragua a predicar la palabra de Dios. Because somebody heard the calling from God here in the United States and traveled to Nicaragua to preach the word of God over there. Hoy usted y yo somos misioneros en este país. Now you and I are missionaries here in this country. Déjeme contarles rápidamente
3 o 4 puntos de la historia de la fundación del cristianismo o el comienzo del cristianismo en esta nación. Allow me to share 3 or 4 points of how Christianity started here in this country. En el año 1620, los peregrinos que buscaban practicar el cristianismo dentro de su propia comunidad política In 1620, there was pilgrims who were seeking to practice Christianity in their own community, political community. cuando venían desde Europa siendo perseguidos algunos de los puritanos que venían en el Mayflower, en el barco llamado Mayflower, Many of them who were escaping from Europe, they came on the Mayflower. escribieron un contrato o una serie de leyes que regirían sus vidas cuando llegaran a esta tierra. They were signing a contract, or it was required to sign a contract of laws of what their life had to be as soon as they arrived to the country. Le llamaron el Mayflower Compact. And it was called the Mayflower Compact. Y lo que más me llama la atención en el Mayflower Compact es lo que escribieron ellos al final. And what draws my attention the most about the Mayflower Compact is what they wrote at the very end. Dijeron que su colonia iba a ser establecida para la gloria de Dios y el avance de la fe cristiana. They said that once it was established, it would be established for the glory of God and for the advancement of Christian faith. Y a lo largo del desarrollo de la nación que empezó con esas 13 colonias originales, And then as the country evolved from the first 13 colonies, se difundió como base fundamental el servir a Cristo y el dar honra y gloria a Dios. it served as the base and the foundation that we continue to serve Christ. Esos fundamentos continuaron cuando la nación estadounidense empezó. And those principles continued as the nation continued to form. Cuando la Declaración de Independencia se escribió, se dijo lo siguiente. When the Declaration of Independence was written, this is what they put down. Se dijo, sostenemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales, que están dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que para asegurar estos derechos los gobiernos se instituyen entre los hombres, derivando sus poderes justos del consentimiento de los gobernadores. It says, we hold these truths to be self-evident that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. Hermanos, nuestros hijos y nuestras hijas deben crecer con el mismo conocimiento del valor fundamental con que usted y yo nosotros hemos crecido aquí en esta tierra. Brothers and sisters, our children, your children, should grow up in those same fundamentals of the foundation of faith that this country was founded on. No estamos aquí para llenarnos de dinero y engordarnos, mis hermanos. We're not here just to fill space. Estamos aquí para seguir predicando el mensaje de salvación, el mismo que nosotros hemos recibido y el mismo que nos trajo a Cristo. We're here so that we can continue to preach the word of salvation, the same word that brought you and I here. Algunos que quizás me han escuchado esta historia en las clases dominicales, Some of you who have heard this story during Sunday school saben de Barry Kine, know of my friend Barry Kine, un amigo que conozco desde hace más de 15 años. a friend that I've known for more than 15 years. Él es del país de Burma. He's from a country called Burma. Él no sirve a Cristo, He doesn't serve Christ. sirve a una de las religiones asiáticas. He serves one of the religions in Asia. Y a lo largo de los años hemos tenido tantas oportunidades de platicar acerca de la fe cristiana. And over the years, we've had so many opportunities to speak about Christian faith. Y aunque Barry no ha aceptado a Cristo aún, And even though Barry hasn't accepted Christ, una vez por mes por lo menos Barry me llama, él me llama a mí. at least once a month, Barry will call me Y él me dice, háblame de tu fe. and he'll tell me, speak to me about your faith. Y abre su puerta para compartir. And he opens his doors so that I can share. Y un día, no hace mucho tiempo, me dijo, Pedro, no lo puedo creer. And not too long ago, he called me and he said, Pedro, you won't believe it. Tú hablas de un amor de Jesús que se entregó a sí mismo por la humanidad.
You speak of a God who gave himself for mankind. Y el otro día me reuní con un cliente, él trabaja en la misma industria que yo, And I met with a client who works in the same industry that I do. y me dijo las mismas palabras que tú me habías dicho. Yo me quedé asombrado. And the same words that you spoke to me, I was shocked. Y le dije, Barry, Dios te está hablando. And I said, Barry, it's because God is speaking to Y un you. día yo sé que tú vas a aceptar a Cristo en tu corazón. And I know one day you will accept Christ in your heart. Y me dijo, Pedro, yes, maybe. Él va abriendo su corazón. Little by little, he's opening up his heart. Benjamin Franklin, el presidente de los Estados Unidos, dijo una vez, Ben Franklin once said, he vivido, Señor, mucho tiempo, y cuanto más vivo, más pruebas convincentes veo de esta verdad, que Dios gobierna en los asuntos de los hombres. Y si un gorrión no puede caer al suelo sin que él lo note, es probable que un imperio pueda levantarse sin su ayuda. Se nos ha asegurado, Señor, en las Sagradas Escrituras, que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. President Ben Franklin said once in prayer, I have lived, sir, a long time, and the longer I live, the more convincing proofs I see of this truth, that God governs in the affairs of men, and if a sparrow cannot fall to the ground without his notice, it is probable that an empire can rise without his aid. We have been assured, sir, in the sacred writings, that except the Lord build thy house, they labor in vain that build it. Así que déjeme compartirle estas fechas. El 29 de abril de 1607 en Cape Henry, Virginia, se establece la primera iglesia anglicana episcopal en las colonias americanas. So I'm going to share a few dates with you. On April 29th of 1607 at Cape Henry, Virginia, the first Anglican, which is the Episcopal Church in the American colonies, was established. El 21 de junio de ese mismo año, la primera iglesia protestante episcopal de Estados Unidos se establece en Jamestown, Virginia. And on June 21st in that same year, 1607, the first Protestant Episcopal parish was established in Jamestown, Virginia. En 1620, bajo el liderazgo de John Robinson, los separatistas ingleses empiezan a emigrar hacia Estados Unidos, muchos de ellos siendo perseguidos por su creencia religiosa. On July 22nd of 1620, under the leadership of John Robinson, many English separatists began to immigrate to North America, which became known as the Pilgrims because they were trying to flee. El 16 de septiembre del mismo año de 1620, el Mayflower parte de Inglaterra hacia Estados Unidos, o lo que hoy es Estados Unidos. And on September 16th of 1620, the Mayflower left England with the Pilgrims and made its way to what is now the United States. Ellos venían siendo perseguidos, pero no se daban cuenta que el propósito de Dios era establecer una nación cuyas bases pudiesen propagar el evangelio por todo Latinoamérica. They were being persecuted, and little did they know that as they were fleeing, they would come to share their faith with the nation. Y se empieza a fundar una nación, y los principios de esa nación veían al Padre Creador como el único que podía gobernar y estar en control, pero al mismo tiempo dar la libertad para que las personas pudiesen adorar libremente. And they started to build the faith on that foundation for this country with the knowing that God was the only one who could govern this country, but giving them still that same liberty. Dios bendijo esta nación. God blessed this country. Dios bendijo esta nación y la prosperó grandemente. God blessed this country and it gave it so much prosperity. Pero como pasa con usted y conmigo, con todos, tan pronto empezamos a prosperar, empezamos a olvidarnos de quién nos ha dado esa prosperidad. But just like you and I, as soon as we see the prosperity, as soon as the nation saw prosperity, we forgot who gave it to us. La moral y los valores empezaron a decaer. The morals and the values that we had started to decline. Pero Dios continuaba teniendo un propósito para esta nación. But God continued to have a purpose for this nation. Casi unos 60 o 70 años después, en 1730, About 60 or 70 years later in 1730, Dios envía el primer gran avivamiento a esta nación. God sends the biggest revival to this nation. Desde Inglaterra y algunas otras
partes de Europa empieza una nueva difusión del Evangelio y del mensaje salvador. From England and other areas in Europe, they bring the solid foundation and strong word of God. Las iglesias que ya estaban aquí estaban empezando a estar demasiado relajadas en su fe y en su religión. A lot of the churches that were already here started to get very relaxed with their faith. Y un hombre llamado John Edwards, un predicador llamado John Edwards, predicó un famoso mensaje llamado Pecadores en las manos de un Dios enojado. And this preacher named Jonathan Edwards preached a powerful sermon that was titled Sinners in the Hand of an Angry God. Él juntamente con un gran predicador de esa época, John Wesley, y otros como Charles Wesley y George Whitefield, son varios líderes que fueron instrumentales en traer ese avivamiento. And there was 3 other preachers who were strong instruments in bringing that word, such as John Wesley, Charles Wesley, and George Whitefield. Desde Georgia hasta la parte norte de Estados Unidos, en Massachusetts, empezó a crecer un deseo ferviente por servir a Dios de nuevo. From Georgia all the way up to the East Coast in Massachusetts, it was just a fervent spirit that they had to serve God. Después, en 1820 o en la década de los 20 a 1850, surge un segundo gran despertar. And then there was a second revival from the 1820s to the 1850s. Charles Finney ofrece un mensaje ardiente de arrepentimiento y se alza en las grandes cruzadas evangelísticas a lo largo de la nación estadounidense. And a preacher named Charles Finney offered a strong message of repentance. Y mientras que el primer gran despertar surgió dentro de la iglesia por la necesidad de que la iglesia regresara al Señor, And as that first revival was preached about the church getting back to its roots and going back to serve God, este segundo gran despertar, el propósito de Dios era que el mensaje se predicara afuera de las iglesias. it was that the message was not going to stay in the church, but that they would go out and spread the word. Y tanto se predicó y tanta gente vinieron a los pies de Cristo que ese gran despertar trajo un nuevo amor por el Señor en esta nación. And there was so much that was preached on their knees and in the benches that it brought a new awakening in the faith. Quédese conmigo porque tengo un propósito en hablarle acerca de estos eventos tan maravillosos. Stay with me because I have a purpose in giving you these stories. El tercer gran despertar surge en la década de 1875 al 85 y sucede en la ciudad de Chicago. And the third revival happened in Chicago between 1875 and 1885. Un hombre, un predicador laico conocido como D.L. Moody comienza un estudio bíblico para niños en la calle en la década de 1850. And there's a preacher named D.L. Moody who began a Bible study for kids in the street. Y estas enseñanzas empiezan a crecer de tal manera que hasta llamó la atención del presidente que entonces era Abraham Lincoln. And it gained so much attention for the work that he was doing that it got the attention of the president at that time, which was Abraham Lincoln. Moody abre un instituto bíblico y empieza a continuar predicando o enseñando, mejor dicho, doctrinalmente la palabra de Dios. Moody ends up opening a facility where he goes to establish an institution where he continues to preach Y the word. empieza a recorrer todo el país para predicar la palabra de Dios a más de 100 millones de personas. And he goes from coast to coast all over the country, continuing to preach to more than 100 million people. Moody no tiene mucha educación, pero rompe con las convenciones normales de la iglesia y su apelación es simple: Jesús te ama, Él quiere que tú te salves. And he continued to preach the word, and he had such a strong message that he just wanted to say that God loves you and he wants to save you. Desde 1865 hasta 1906 el crecimiento de la iglesia es enorme. Y en And in 1906, it was such a big awakening. Y en 1906 hay un gran avivamiento conocido como el avivamiento de la calle Azusa en Los Ángeles. And in 1906 to 1915, there was another revival, and it was on the street called Azusa. ¿Cuántos pentecostales hay aquí en esta How many noche? Pentecostals are here tonight? Escuche bien entonces esto. So then listen to this one. Lo que sucede en la calle Azusa es lo que hoy conocemos como el gran movimiento pentecostal.
What happened on Azusa Street is what we now know as the biggest Pentecostal Ese movement. gran avivamiento surgió de la necesidad de predicar la santidad, porque también se habían perdido esos valores de santidad y de amor a Dios. And it was built on the holiness movement, which focuses on the sanctification, because that is what was lost. Acaba de terminar este segundo o tercer gran despertar, y ahora con el avivamiento de la calle Azusa, un hombre que se llama William Seymour. The second and third revivals had just ended, and then this next one, the one on Azusa Street, starts with somebody named William J. Seymour. Se dice que Seymour oraba a veces hasta 7 horas al día, buscando la presencia fervientemente de Dios. And it's known that Seymour would pray for sometimes 7 hours just seeking the presence of God. Él tenía la expectativa de que algo grande sucediera. He had that expectation that something big was going to happen. Y este avivamiento trae a integrar a la iglesia con un movimiento y una comunidad más amorosa y más unificada, y con una búsqueda completa de la presencia de Dios. And this revival was integrating the church into a harmonious and unified community, which was bringing together for the word of Y en el God. propósito perfecto de Dios, el Espíritu de Dios empieza a propagar el Evangelio también a lo largo y ancho de esta nación. And in the Spirit of God, it continued to just spread all over the country. Déjeme darle uno más. Let me give you one more. El avivamiento del siglo XX. The 20th century revival. Desde 1910 hasta 1970, From 1910 to 1970. en grandes ciudades estadounidenses como Nueva York y Los Ángeles, In two of the biggest cities in this country, like New York and Los Angeles. en momentos en que filosofías erróneas como el darwinismo están siendo propagadas por todas partes. At that time, some of these beliefs, like Darwinism, was just being spread all over the nation. Los valores fundamentales de la iglesia empiezan de nuevo a decaer. The beliefs and the values and the morals of Christianity once again started to decline. Y un jugador de béisbol retirado que se llamaba Billy Sunday And a professional baseball player whose name was Billy Sunday, empieza a predicar un mensaje directo y poderoso acerca del arrepentimiento. he begins to preach a word about repentance. Lleva el mensaje a más de 1 millón de personas a lo largo de este país, He preached to more than 1 million people all over this nation. y él predica hasta su muerte en el año de 1935. And he preached all the way to his death in 1935. Después entra en escena con gran vigor un predicador que quizás usted y yo conocemos muy bien, llamado Billy Graham. And then at that time, a powerful preacher comes to preach the word, who you know as Billy Graham. Y Billy Graham empieza a predicar en sus cruzadas evangelísticas de costa a costa en diferentes lugares y constantemente. And Billy Graham travels once again from coast to coast preaching through his crusades. Pero the aquí word está of lo God. lindo. But here's the beautiful part. Billy Graham empieza a ver más allá de las fronteras en este país. Billy Graham saw beyond the borders of this country. Y empieza a hacer cruzadas evangelísticas, más de 400 cruzadas a 185 países en este mundo. And he begins more than 400 crusades to more than 185 countries. Y el evangelio ya no está solamente aquí porque Dios tiene el propósito de predicar, que su palabra sea predicada en diferentes países. And now the word of God is being spread to be preached in different countries. Y el corazón de muchos estadounidenses ahora es de salir de este país e ir a predicar el mensaje salvador a otros países. And now the heart of the Americans in this country was to go and spread the word to other countries. ¿Cuánto quisiera contarle un poco la historia de la Iglesia de Dios, la organización a la cual nosotros pertenecemos hoy en día? How I wish I could tell you the story of how Church of God began. Pero no entra tanto en detalle. Yo quisiera que se enfoque en el hecho de que hubieron hombres y mujeres a lo largo de esta historia que tuvieron un deseo ferviente porque la palabra de Dios fuese avivada en este país. But the strong point is that we have men and women who were here in the country who just wanted to go out and spread the word of God. Hermanos, la obra de Dios no es aislada, The work of God is not isolated. pero a la vez la vemos concentrada en lugares y en personas específicos.
but we find it in places and certain people, como en los casos que hemos escuchado o leído hace algunos momentos. just like all the stories that we just finished listening to. Ahora, And now, el último gran avivamiento quizás podríamos decir que fue por ahí por la década de los 70, 1970. the last revival or the last big revival we can think is around 1970. Los que son buenos en matemática, díganme cuánto tiempo ha pasado ya. Those of you that are good in math, how much time has passed? Y aquí está la pregunta. And here's the question. Dios está trabajando en un nuevo avivamiento. God is working a new revival. Quizás sea el avivamiento final antes de su venida. Maybe it's the last revival before his coming. Y ahí es donde usted y yo entramos, mis hermanos. And this is where you and I enter. Ahí es donde los misioneros que estamos aquí, que fuimos llamados de nuestros países para venir a predicar su palabra, ahí es donde usted y yo tenemos que tener el mismo deseo que otros tuvieron. Those of us who are missionaries sitting here tonight because we came from a different country to preach the word of God, this is where our work begins. Usted y yo hemos sido llamados por el Señor para predicar su palabra. You and I have been called by God to go and preach his word. Usted y yo estamos en este país con un propósito mucho más grande que el venir y hacer dinero y enriquecernos. You and I are much more than what we thought of just coming to work for money and get rich. Usted y yo estamos aquí para propagar el evangelio de salvación y llamar al arrepentimiento de las almas, mis hermanos. You and I are here to spread the word of God and to share the word of salvation. Ese amigo o esa amiga en su trabajo o en su escuela That necesita friend- que usted le hable del Señor. That friend that you have at work or at school needs to hear you speaking to them about God. Por eso es que no le debe de asombrar que estemos en este día enfocándonos solamente en Estados Unidos como un lugar de misiones. That's why you and I should not be shocked when we're just focusing on the United States as a missionary area. Pero tiene que comenzar con un deseo ferviente de nuestro corazón para poder seguir predicando su palabra. But it has to come from you to have that strong feeling in your heart to go and spread his word. Tenemos que sacudirnos del sueño en el cual hemos entrado y dejar de enfocarnos en las cosas perecederas. You and I have to shake away the sleep that we've fallen into and go and do what is important. Tenemos que vivir ese mismo despertar que hubieron en el primero, segundo, tercero y cuarto y quinto avivamiento en esta nación. You and I have to continue what was shared in the first through the fifth big revivals. Tenemos que orar fervientemente para que Dios envíe su avivamiento a esta nación. We have to pray fervently that God sends the same revival to this nation Si again. hay una época y un periodo de dolor en el cual esta nación está sufriendo, este es el momento de sufrimiento. If there's a moment where we feel that our nation is suffering, this is the moment. Pero en los momentos de sufrimiento es cuando debe de surgir la voz que clama en el desierto y que habla en la predicación y el mensaje de salvación del Señor. But it's in that moment of suffering that you and I have to cry out from the desert that we're in and speak the faith Es of our cuando usted Christianity. y yo tenemos que fortalecernos y aunque estemos pasando por dificultades, llevar ese mensaje de consuelo a los que necesitan oír ese mensaje. And it's where you and I who are still suffering have to shake it off and be strong and go and preach the word to those that need it most. Charles Spurgeon dijo, debemos empezar en nuestra casa. Charles Spurgeon said, we need to start in our own homes. Tenemos que empezar, el avivamiento tiene que empezar en nosotros. The revival has to begin in us. No esperemos que sea una campaña grande y un evangelista maravilloso que venga, sino que el avivamiento comience dentro de nosotros, mis hermanos. We can't just wait for the next big revival to come and then we go there. We have to have it start within us. ¿Sabe cómo comienza el avivamiento? Do you know how the revival Cuando starts? usted busca al Señor con todo su corazón. When you seek God with all your heart. Cuando el avivamiento comienza cuando usted busca al Señor de rodillas. The revival begins when you seek God on your knees. El avivamiento comienza cuando hay agradecimiento en su corazón por lo que Dios ha hecho. The revival begins when you are thankful in your heart for what God has done for you. El avivamiento comienza cuando usted desea el amor de Dios en su vida reflejado para que otros lo vean. The revival begins when you are reflecting the love of God in you to others. El avivamiento surge cuando usted tiene hambre y sed de Dios. The revival starts when you have hunger and thirst for God. Ya estoy terminando, pero déjeme compartirle esto. I'm about to end, but let me just share this with you. Me encanta el ejemplo de Ezequías.
I love this verse from Hezekiah. Si usted ve en Segunda de Crónicas capítulo 29, If you go to 2 Chronicles 29, la palabra de Dios dice que Ezequías tenía 25 o 29 años. the word 25 años cuando empezó a reinar. says that Hezekiah was 25 years old when he began to reign. Y a mí me llama la atención esto porque Ezequías es el precursor de un gran avivamiento en Judá. And let me share this with you. Hezekiah was the big purpose in the revival. Pero mire lo que dice ahí en el versículo 2. But look what it says in verse 2. Dice que Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Verse 2 says, he did what was right in the eyes of the Lord. Ezequías sabía que era rey y que estaba en una posición bendecida, Hezekiah knew that he was king and he was in a very blessed position. pero él valoraba más ser siervo del Dios Altísimo. But he valued more being a servant of God. Hermanos, usted y yo en esta nación estamos bendecidos, Brothers and sisters, you and I are very blessed in this country. pero valoremos más el ser siervos del Dios Altísimo que el ser bendecidos. But we value more being a servant of Christ than a servant of this country. Número 2, Ezequías dependía de Dios y lo puso en primer lugar. On verse 3, it says that Hezekiah depended on God and he put him first. Él dice, en el primer año de su reinado, en el primer mes de su reinado, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. In verse 3, he says, in the first year of his reign, in the first month, he opened the doors of his house, the house of the Lord, and repaired them. No esperó al segundo año, He didn't wait for the second no year. esperó al tercer año, He didn't wait for the third no year. esperó al segundo mes ni al tercer mes. He didn't even wait for the second or third Lo month. primero que hizo fue abrir las puertas de la casa del Señor y reparar las The puertas. first thing that he did was he opened the doors of the church and he repaired them. ¿Cuánto nos dolió que las puertas de este lugar se cerraran por algún tiempo y que no podíamos venir a adorar, verdad? How much of us were hurting when the church doors were closed here and we couldn't come? ¿No le da gracias a Dios que tenemos un lugar donde podemos adorar? Don't we give thanks to God that we have a place where we can come and Esa es una serve? bendición grande, mis hermanos. That is such a big blessing, Esa es brothers una and bendición sisters. maravillosa. It's such a marvelous blessing. Número 3, Ezequías tuvo convicción de pecado y motivó al cambio de otros creyentes. Number 3, Hezekiah had conviction and he moved that in others. El versículo 4 dice que hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza y les dijo, óiganme levitas, santifíquense ahora y santifiquen la casa de Jehová de vuestros padres y saquen toda inmundicia del santuario. 2 Chronicles 29, 4 and 5 says, and he summoned the priests and the Levites and assembled them in the eastern square. And he said to them, listen to me, you Levites, purify yourselves and purify the temple of the Lord, the God of your ancestors. Remove all the defiled things from the sanctuary. Yo no sé usted, hermano y hermana, I don't know about you, brothers and sisters, pero yo he hecho un compromiso con el Señor de pedir fervientemente por un avivamiento I don't know about you, en esta iglesia, en esta nación. but I have asked the Lord on my knees fervently that he send a revival to this country. Yo creo que esta no es una oración de arrodillarme unos 5 minutos, pedirlo y olvidarme. Don't think it's a prayer of going on my knees for 5 minutes, I pray and then I forget it. Yo le invito a que se una con muchos que están orando por eso mismo. I ask that you join those that are praying for the same thing. Oremos por un avivamiento en esta nación, Pray mis for a hermanos. revival in this nation. Empecemos por limpiar nuestro altar. We start by cleaning our altar. Empecemos por santificarnos a nosotros mismos. We start by sanctifying ourselves first. Empecemos por entender el propósito de Dios y la razón por la cual Dios nos tiene aquí. We start by understanding the purpose of why God has us here. Dios nos tiene aquí para poder seguir expandiendo el mensaje de salvación. God has us here so we can continue to expand the word of God. Póngase de pie, por favor, en esta Please noche. stand to mi hermano. your feet. Todos podemos estar de acuerdo que esta nación ha sido de grande bendición para nuestras vidas. We can all say and agree that this country has been a blessing to our lives. Yo sé que muchos de ustedes, mis hermanos, han sufrido grandemente y han tenido que hacer sacrificios grandes para poder estar aquí. I know that many of us have had to make sacrifices and have had some moments of trouble. Pero en medio de la bendición que quizás ustedes ahora gozan, en comparación
a quizás lo que tendríamos en otro lugar. But even through that, the blessing comes out that we can share in other places. Yo quisiera que no nos olvidemos de lo que Dios ha hecho por nosotros. I want us to not forget the good that God has done for us. Yo quisiera que no olvidemos la bendición que Dios nos ha traído a través de esta nación. That we don't forget the blessing that God gave us when He brought us to this country. Pero ahora es tiempo de regresar un poco y de hacer el trabajo para el cual estamos aquí. But now it's time to give back and share the little of the blessing of what God has given us here. Ezequías hizo un pacto con Dios. Hezekiah made a pact with God. Él dijo en el versículo 10, ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. He makes a covenant in 2 Chronicles 29:10 where he says, "But now I will make a covenant with the Lord, the God of Israel, Yo creo que so that his fierce anger will turn away from us." Yo creo que es tiempo de que usted y yo hagamos un compromiso formal con el Señor. I think it's time that you and I make a formal promise with God. Que nos comprometamos a servirle hasta que Cristo venga por su iglesia. That we promise to serve him until Christ comes O again. hasta el día en que Él nos llame a su presencia. Or until the day that he calls us to his Puede inclinar presence. su rostro en esta noche, por favor. Bow your heads. Padre Santo, yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por este servicio de misiones que quizá a ojos de algunos, mis hermanos, lo verán como algo diferente, Señor, pero creo que tiene mucho sentido el poder hacer un recordatorio o recuento de lo que tú has hecho en esta nación, del proceso por el cual tú has pasado a esta nación. Hoy esta nación, Señor, en gran forma se ha olvidado de ti, se han apartado de ti, Señor. Y hoy más que nunca yo creo que esta nación necesita hombres y mujeres fieles a ti que prediquen tu palabra. Y aquí estamos, Señor. Aquí está tu iglesia, Señor. Aquí estamos, Señor, para dar cumplimiento a ese llamado, mi Señor. Tu palabra dice, y el mensaje que nos diste, Señor, fue id y predicad a todas las naciones. Pues esta nación, Señor, tiene representación de todas las naciones en ella. Esta nación tiene personas de todos los países del mundo. Y esta área donde vivimos, Señor, es una área que también tiene multicultural, hasta decir ya no, Señor. Muchas personas de diferentes países. Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine para poder salir, Señor, de nuestra zona de comodidad y de poder predicar tu palabra, Señor. Yo sé que tú has puesto personas en nuestro camino para poder compartir tu palabra con ellos, Señor. Y en efecto, somos misioneros, somos enviados por ti para predicar tu palabra. Señor, que hay un deseo en tu pueblo por avivar esa obra que tú comenzaste en este país. Y ese avivamiento, Señor, ese avivamiento tenga fuerza hoy más que nunca, Señor. Ese avivamiento empiece con una pequeña llama en cada uno de nosotros. Ese avivamiento comience con un deseo fervoroso en cada uno de nosotros, Señor. Y que podamos predicar, que podamos hablar de tu amor. Y que muchos, Señor, vengan hasta tus pies. Señor, que esta iglesia, que este lugar sea el centro donde comienza esto. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pido. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Adoremos, hermanos, por unos momentos en esta noche. Tú mereces Aleluya. Gracias, gloria Señor. y Bendito seas, honra. Gloria Señor, a ti, Dios. levantamos nuestras Aleluya. manos y exaltamos Sí, Señor, te tu exaltamos, santo mi Dios. nombre. Padre Tú Santo, porque mereces solamente tú gloria mereces la honra y la gloria, mi Dios. y Oh, mi Dios, te adoramos en esta preciosa Señor, noche. levantamos Te damos gracias, nuestras Señor, por el manos privilegio y de poder estar en tu exaltamos casa, santo nombre. de poder adorarte libremente, Grande es Señor. Dios, Te damos gracias, mi Señor, por los fundamentos de este país que todavía hoy, Señor, nos permiten
congregarnos libremente y adorarte libremente, Señor. Te damos gracias por esa libertad, Señor, que estaba en la mente de los fundadores de este país. Te damos gracias, Señor, porque hasta aquí tú has permitido que esos fundamentos continúen, Señor. Padre, hasta el día en que esas libertades se pierdan, Señor, vamos a seguirte honrando y glorificando. Y si un día se pierden, Señor, aún así vamos a continuar sirviéndote, porque tú, Señor, nos has salvado, porque tú, Señor, nos has restaurado, porque tú, mi Dios, nos has dado vida nueva, Señor, y nos has hecho criaturas nuevas. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús, bendito seas, Padre. Gloria a ti, Señor. Señor, levantamos nuestras manos y exaltamos tu santo nombre. Grande es Dios, hacedor de maravillas, no hay otro como Él. No hay otro como Él. Grande es Dios, hacedor de maravillas, no hay otro como Él. No hay otro como Él. Grande es Dios, hacedor de maravillas, no hay otro como Él. No hay otro como Él. Oh, grande es Dios, hacedor de maravillas, no hay otro como Él. No hay otro como Él. Gloria a Dios. ¿Por qué no cierra sus ojos y le damos gracias al Señor? Padre, le damos gracias por todo lo bueno, maravilloso, Dios, que usted es con nosotros. Gracias por todo lo que hoy nos permite hacer, Dios. Gracias por la palabra que nuestros hermanos Cruz nos han traído, Dios. Gracias por las alabanzas y gracias por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué bueno es el Señor.